Gloria a Dios. Dios me lo bendiga en esta maravillosa hora, una hora de comunión con el Señor, una hora donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero tocar este tema, quiero tocar esta historia de José, un hombre prudente, sabio en la tierra de Egipto, un hombre que fue entregado por sus hermanos, pero por propósito de Dios y por el plan de Dios, fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos, entregado por sus hermanos en manos de los ismaelitas, que lo compraron por tal precio, y fue llevado a la casa de Potifar. Y ahí Potifar lo puso para administrar su casa, y Dios estuvo respaldando la obra de José. Cada actividad que hacía José era bendecido por Dios. A pesar de la situación que estaba pasando José, Dios estaba ahí con él, apoyándolo, ayudándolo. Entonces, mis estimados hermanos, yo quiero tocar esta parte de la palabra del Señor, Génesis capítulo 41, versículo 33 al 36. Quiero compartir esta porción de la palabra, esta narrativa bíblica. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Miren qué buen consejo le dio José a Faraón para solucionar una crisis que se avecinaba, y solucionar este gran problema y esta crisis que se aproximaba para la tierra de Egipto. No solamente la tierra de Egipto, sino muchas tierras, muchos pueblos iban a sufrir, iban a padecer de hambre. Vemos aquí notoriamente la misericordia de Dios reflejada en esta hermosa historia, Dios mostrando su amor, su misericordia aún hacia los pueblos, hacia las naciones, porque Dios le reveló a Faraón por medio de sueños de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder para un futuro, porque el futuro para Dios es historia. El futuro es una historia para Dios, algo que ya sucedió, pero que Dios muestra para prevenirnos de algo que pueda suceder, y muchas veces cuando Dios te muestra algo es para prevenirte el peligro, para prevenir que pases por unas circunstancias difíciles. Y Dios te muestra en sueños. Cuando los sueños vienen de parte de Dios, se cumplen, y vemos aquí que José estaba aconsejando a Faraón, porque es que José era un hombre sabio, porque claro, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y José era un hombre prudente y sabio, un hombre que fue sacado de la cárcel donde él estaba. Lo sacaron de esa celda que injustamente fue llevado allí por un delito que él nunca cometió. Fue
fue acusado de acoso sexual, de intento de violación hacia la mujer de Potifar, algo que fue una mentira y una calumnia que lo llevó a José a la cárcel injustamente. Y si usted se pone a leer durante el relato o se pone a leer el relato, por decirlo bien, por decirlo mejor, lee la historia de José, cómo Dios empieza a bendecir a José a pesar de la situación difícil que estaba pasando, de la circunstancia. Es que Dios nunca se olvida de sus hijos. Yo quiero decirte en esta hora que Dios nunca se olvidará de ti por situaciones que tú estés pasando, por momentos que tú estés viviendo. Dios jamás se olvidará de ti. Solamente espera y ser paciente para que Dios, para que llegue la bendición a tu vida. Debes tener paciencia, mucha paciencia. Bendito sea el nombre de Dios, y la paciencia es virtud del sabio. Mis amigos que me están viendo a través de este video, y vemos aquí este consejo sabio para prevenir una tragedia, para prevenir hambre, para prevenir muerte en muchos pueblos. Entre eso estaba la familia de José, que estaba en un riesgo, estaba en peligro de muerte, y José fue llevado a Egipto para este gran propósito, algo que quizás José, cuando estaba pasando por ese momento difícil, quizás no entendía, no comprendía. Pero vemos aquí a un hombre que fue obediente y que se sometió a Dios a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias. Un hombre obediente, por eso es que Dios lo bendijo, porque es que cuando tú eres obediente, Dios te bendice. Cuando tú eres obediente, Dios te prospera. Esta es la verdadera prosperidad. No necesitas de estar que siembra, no. La prosperidad de tu familia, la prosperidad de tu vida, la prosperidad de tu casa está en la obediencia. Su palabra dice que las bendiciones te seguirán, mis estimados hermanos, mis amigos que me están viendo en este video. Y vemos como prueba acerca de la obediencia de José. Vemos como prueba de que él se abstuvo de acostarse con la mujer de Potifar. Él resistió la tentación, huyó de la tentación, porque cuando el avisado ve el peligro, no pasa, pero el insensato ve el peligro, pasa y recibe el daño. Por eso José, por amor a Dios, resistió esa tentación, porque el enemigo quería dañar la bendición. El objetivo del enemigo era tumbarlo, era hacerlo caer, con el fin de que su familia, su linaje desapareciera de la tierra. Y lo que Dios estaba haciendo por medio de José era preservar el linaje de su familia, el linaje de él, el linaje de su padre. Eso era lo que estaba haciendo Dios, porque de ahí venía nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo amado. Y el diablo, claro que sabía todo esto, de dónde iba a nacer la simiente salvadora, de dónde iba a salir la simiente salvadora, nuestro amado Jesucristo. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Claro, la salvación viene de los judíos. Y nuestro Señor Jesucristo es judío. Y hoy en día odian a los judíos, olvidándose que nuestro Jesucristo odian a los judíos. Nuestro Señor Jesucristo es judío también. Bendito sea el nombre de Dios. Dicen amar al Señor, dicen amar a Jesucristo, pero tienen un sentimiento antisemita, olvidándose de que nuestro Señor Jesucristo es semita también y es judío también, porque Él nació allí,
Bendito sea el nombre del Señor. Él salió ahí de la sangre judía, del linaje de David, de la tribu de Judá. Bendito sea el nombre de Dios. Claro, y el enemigo sabía de que ahí iba a venir nuestro Salvador, pero Dios conoce nuestra historia. Amado amigo, Dios conoce tu historia. Quizá en estos momentos tú no comprendes, no entiendes por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo, pero Dios conoce tu historia. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirle en esta hora que sin Dios no hay futuro. Sin Dios tú no tienes futuro. Sin Dios yo no tengo futuro. Mira la importancia de poner todo en las manos de Dios. Miremos la vida ejemplar de José, un hombre que sufrió traición. Sus hermanos lo vendieron por no sé cuántas piezas de plata. Dice la Biblia que fue vendido José, llevado a Egipto. Sus hermanos le decían, ahí viene el soñador, estaban conspirando contra él. Estaban conspirando contra su vida, y José, inocente, no sabía de lo que estaba sucediendo y no sabía de lo que estaba pasando contra o lo que estaban pensando sus hermanos contra él. Lo tomaron, lo tiraron a una cisterna que estaba vacía. Luego lo vendieron a los ismaelitas. El propósito de ellos era matar a José, pero hubo alguien que se interpuso al asesinato de ese joven, de ese muchacho, el hijo amado de Jacob, o el hijo amado de Jacob, como dice en hebreo. Pero Rubén se interpuso a que no lo hicieran, a que no derramaran sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Mira todo el plan diabólico y perverso que estos hermanos planearon contra la vida de José, planearon para atentar contra su vida, planearon para atentar contra su integridad física. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vendieron a José en manos de los ismaelitas. Vendieron a su propio hermano, su hermano de sangre. Estimado amigo, bendito sea el nombre del Señor. Quizás a ti te hayan traicionado, hayan hablado mal de ti, pero tú tienes que perdonar y no guardar ese resentimiento. Quizás son cosas que tú no entiendes, no entenderás, pero Dios sí sabe, y Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Dios sabía lo que hacía con la vida de José. Era impulsarlo a un futuro, al propósito divino, al propósito que Dios tenía con José. Y José fue llevado a Egipto, porque Dios todo lo encamina para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás hubo un momento malo que vivió José, sí, hubo un momento malo, no digamos quizás, vivió un momento malo. Pero todo eso iba a ser para bien, para su vida. Porque ahí, en la tierra de Egipto, José fue bendecido por Dios. ¿Por qué era José bendecido? José todo lo que hacía progresaba. En todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque era un muchacho, un joven, un varón obediente que se guardaba solamente para Dios. Solamente. Así era tanto el amor de José hacia Dios que resistió esa tentación. Fue una persona íntegra. Fue una persona honesta. La deshonesta era la esposa de Potifar. Era la deshonesta, la infiel, la adúltera. Quería acostarse con este hombre. Y Satanás, claro, detrás de ella,
quería dañar los propósitos de Dios en la vida de José. Quería dañar la bendición de Dios hacia José. Injustamente fue encarcelado. Fue llevado injustamente a una cárcel. Acusado, calumniado por estas palabras mentirosas de esta mujer malvada y perversa, como la esposa de Potifar. El diablo estando detrás de todo esto, claro, Dios lo permitió porque, hermanos, Dios sabe cómo hace las cosas. Cuando Dios permite lo malo en nosotros, porque Él está trabajando, Él está en el asunto, Él está detrás de todo esto. Dios lo permite. ¿Para qué? Para bendecirnos, para bendecirte. Quizás ahora tú no estás entendiendo, no comprendes lo que tú estás viviendo. No entiendes lo que estás pasando. Te dejó tu esposo, te dejó tu esposa, perdiste tu trabajo. Te robaron la cartera, te robaron el carro. Muchas cosas malas quizás tú estás viviendo. Tus hijos están rebeldes, tus hijos están haciendo locuras. Son situaciones que quizás no entiendes, pero pronto ahí Dios lo está permitiendo para bien de tu vida, para que tú veas la gloria del Señor. Entonces Faraón tuvo este sueño que nadie podía interpretarlo, solamente José lo podía interpretar, claro, bajo el respaldo divino, bajo el respaldo de Dios, porque Dios estaba con José, ayudándolo en momentos difíciles. Mira cómo Dios empezó a ayudarlo y lo sacó del anonimato para llevarlo a un lugar de privilegio. José llegó a ser uno de los hombres más importantes de la tierra de Egipto. Un hebreo siendo el hombre más importante o uno de los hombres más importantes en la tierra de Egipto. Y Faraón tuvo este sueño. Dios le mostró lo que iba a ocurrir para un futuro. Entonces, nadie podía interpretar ese sueño, nadie podía interpretarlo. Pero algo maravilloso ocurre, que el copero se acordó de José y le dijo al faraón: hay un hombre que interpreta los sueños, interpretó el sueño del panadero, interpretó mi sueño y se ha cumplido, y estoy aquí sirviéndole. Y he vuelto a mi oficio como él me lo había dicho. Y Faraón lo mandó a llamar: tráiganmelo. Y José se presenta en ese momento y empieza a interpretar estos sueños. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas devorándose a las 7 vacas gordas. José empieza a interpretar y le empieza a decir el significado de ese sueño, que iban a venir 7 años de abundancia, pero que también iba a venir 7 años de hambruna. Entonces, para la solución de esta crisis que se avecinaba después de la abundancia, porque iba a venir primero abundancia y hay que aprovechar cuando llegan la abundancia. Hay que ser muy sabio para ser un buen administrador de nuestras finanzas, de nuestra economía, aún de nuestro alimento. Y José le da este consejo: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Tremendo consejo, sabio. Aprovechar los momentos de abundancia es de sabio. Aprovechar los momentos de abundancia es de sabio. Hay que ser prudente.
Uno tiene que economizar, uno tiene que ahorrar, uno tiene que guardar, porque uno no sabe qué puede pasar para un mañana, uno no sabe qué puede suceder para un mañana, que cuando lleguen los problemas, cuando lleguen la crisis, usted tenga ahí guardado para la provisión. O cuando llegue una circunstancia y esté necesitado de algo, usted tenga dónde coger, porque ha sido un varón prudente en medio de la abundancia. Hay gente que despilfarra la plata cuando están en la abundancia y empiezan a botar la plata, en gastarla en cosas innecesarias, que cuando llegan los momentos difíciles, que cuando llegan las circunstancias no saben qué hacer, no saben a dónde coger. Lo único que hacen es endeudarse para suplir aquellas necesidades que cuando hubo abundancia, que cuando tuvieron ahí bastante provisión, no supieron aprovechar. Y aquí José le está diciendo a Faraón que saque provecho en medio de la abundancia, que guarde todo en medio de la abundancia, que cuando llegue la escasez tengan cómo sostenerse, cómo sustentarse, cómo sustentar en ese momento difíciles que se aproximaban, porque iba a venir 7 años buenos de abundancia, y que esos 7 años buenos de abundancia se tenía que aprovechar antes que vinieran los 7 años de escasez. Un buen consejo sabio, bastante prudente. Porque es que cuando hay un hombre de Dios, es una bendición. Por eso yo le aconsejo a usted que está escuchando, que está viendo, si usted tiene un hombre de Dios en su casa, aprovéchelo. No le haga la vida imposible, porque ahí usted está desaprovechando una gran bendición. Porque detrás de ese hombre de Dios, detrás de ese siervo de Dios, hay una bendición para tu familia, para tu casa. Estoy hablando de gente obediente, gente que ama al Señor. No estoy hablando de un sinvergüenza. No, porque hay falsos hombres de Dios. Las apariencias engañan. Estoy hablando de gente que da fruto, de personas que dan fruto digno de arrepentimiento, que dan frutos. El árbol por sus frutos se conoce. Y vemos aquí José cómo fue de gran bendición para Egipto. Qué hermoso es ser bendición para la familia. Qué hermoso ser de gran bendición en el lugar donde uno llega, cualquier parte donde uno llega. Qué bueno ser de gran bendición. Lamentablemente hay personas que son de maldición, que lo que hacen es estrago en una casa, hacen estrago en un lugar, hacen estrago en una iglesia, van y dividen la iglesia y hacen daño muy profundo y terminan muchas personas heridas, muchas personas maltratadas. Pero qué bueno es tener un hombre de Dios bajo techo, temeroso de Dios. Como José, Egipto fue bendecido. ¿Por qué Egipto fue bendecido? Porque Egipto tuvo en sus manos un gobernador justo como José. Y mira hasta dónde lo llevó José. Yo quiero terminar con esta bella historia. Yo quiero que esta historia, espero que esta historia, la vida de José, te inspire a salir adelante y a no detenerte en medio de esta situación, en medio de esta crisis que estás viviendo, quizás económica, quizás emocional, sentimental. Pero yo quiero darte esta reflexión. Mira, ¿dónde Dios llevó a José? Lo sacó de la cárcel para llevarlo a un lugar mejor. Dice en el versículo 37 de la palabra de Dios del Génesis 41, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos,
Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Impresionante. La presencia de Dios estaba en la vida de José, ahí apoyándolo en medio de esa situación, en medio de esa crisis, ahí ayudándolo en medio de esa circunstancia, que en medio de la circunstancia, en medio de la situación que tú estés viviendo, padeciendo, Dios está ahí contigo ayudándote, como lo vemos aquí en la vida de José. José no estaba solo, Dios estaba con José. Dice el versículo 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Claro, le puso una condición: yo seré mayor que tú. O sea, José es el segundo al mando en este imperio, pero el principal era Faraón. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, claro, como símbolo de poder y de autoridad. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Qué maravilloso lo que Dios hace. Qué maravilloso lo que Dios hace. Dios honra a los que le honran. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar a José? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar José para este momento que él nos esperaba? Se tenía que cumplir los sueños proféticos que José tuvo. Se tenía que cumplir ese sueño que Dios le había dado a José. Tú tienes sueños, Dios te ha dado sueños. Se pueden cumplir bajo la voluntad de Dios, si tú le eres fiel. Los sueños que Dios te ha dado y que ha puesto en tu corazón se pueden hacer realidad si tú le eres fiel a Dios. Mira hasta dónde Dios lo puso. Mira hasta dónde Dios lo llevó. Del anonimato a ser gobernador sobre un imperio inmenso, grande y poderoso en esa época. Qué maravilloso cuando tú te sometes a Dios. Sé obediente. No importa la prueba, no importa la circunstancia. Sé obediente, que Dios te va a honrar. Dios honra a los que le honran. Dios me lo bendiga, mis amigos, y espero que esta reflexión, esta palabra, les haya sido de gran bendición para ustedes. Dios me lo bendiga. Chao, chao.